Bienvenidos a Historias de Turquía. Hoy compartiré el resumen del episodio número 2 de Adım Farah, o Mi nombre es Farah. Por favor, ten en cuenta que este vídeo no pretende reemplazar la experiencia de ver el episodio, de hecho, es algo que recomiendo que hagas. Sin embargo, sé que en algunos países la historia aún no se ha estrenado, entonces creo que podría ser útil para ti si quieres saber si te gustará, si no, o si deseas entender algún detalle que has pasado por alto. El episodio inicia con Farah y Tahir mirándose el uno al otro, mientras Khan se va en el helicóptero con su padre. Inmediatamente, Tahir comienza a perseguir a Farah hasta que la atrapa. Ella le explica que no ha dicho nada, y que se irá del país. Tahir le dice que se irá, pero con él, y que tendrá que hacer todo lo que le ordene. Farah le miente a Kerim, diciéndole que están jugando a un juego en el que debe ser valiente y no tener miedo. Si lo logra, Tahir le dará un premio. Kerim acepta y se van con él. El inspector Mehmet hace todo lo posible por encontrar a la mujer que estaba con Tahir la noche en que murió Alperen, pero no recibe ayuda de sus superiores, ni las autorizaciones legales necesarias para investigar. Imagino que hay una razón muy importante detrás de esta falta de apoyo. Una vez en el automóvil, Tahir le explica a Farah que el hombre al que le salvó la vida, Ali Galip, es el padre de Khan y que cuando se recupere, será él quien decida lo que sucederá con ella. Los lleva a una de las tantas casas que tienen como organización. Farah comienza a limpiar, desinfectar y acondicionar la habitación donde dormirán, de manera que sea un lugar seguro para Kerim, pero antes toma artículos de limpieza, entre ellos un ácido en polvo que guarda en su bolsillo. Ali Galip se encuentra en el hospital. Khan se muestra preocupado, aunque no por su padre, sino por haber terminado con la vida de Alperen. El médico les informa a Khan y a su madre, Vera, que Ali Galip está fuera de peligro. Conocemos a los primos de Khan. La prima está preocupada por la salud de su tío, mientras que el primo se muestra descontento al saber que no le sucedió nada malo. Ali Galip pide volver a su hogar. Vemos una muestra de amabilidad de parte de Tahir, cuando decide ayudar a Farah a terminar de acondicionar la habitación. Ella se molesta ya que no le pidió que lo hiciera, él hace un chiste y Farah se enfurece aún más. Es de día y vemos a Gonul buscando información sobre Farah y Kerim. El conductor del autobús donde viajaba Farah, le cuenta lo sucedido y le informa que ella se encuentra en el hospital. Gonul, desesperada, se lo comunica a sus padres. El padre decide ayudarla y junto a su hijo, Mehmet, van a Tekirdağ en busca de ella. Cuando llegan al hospital, se enteran de que Farah le salvó la vida a Ali Galip, y se preguntan si tal coincidencia es posible. Gracias a las cámaras de seguridad, descubren que Farah y Kerim se fueron de allí con Tahir, lo que no saben es si fue por voluntad propia o no. Orhan, el padre de Mehmet y Gonul, sabe mucho sobre Ali Galip porque lo ha estado persiguiendo toda su vida. Por lo tanto, conoce una de las propiedades secretas de él, y van a buscar a Farah allí. Tahir al principio está reacio, pero luego se comporta amablemente con Kerim, y juega con él mientras Farah duerme. Le enseña cómo patear el balón y se divierte junto a él. El inspector Mehmet y Orhan llegan al lugar. Farah es atada por Tahir, mientras Kerim permanece quieto y en silencio, creyendo que todavía están jugando y que si gana, obtendrá el balón como premio. Mehmet ingresa a la casa a pesar de no tener una orden de allanamiento,
pero no logra encontrarlos, así que se retira junto a Orhan. Farah espera a que Tahir la desate, y luego le arroja en los ojos el ácido que había guardado en su bolsillo. Corre hasta encontrar a Kerim, y cuando llegan al portón, cree que por fin serán libres, pero no es así, ya que se encuentra con los mafiosos que trabajan para Tahir. Tahir le pregunta a Farah cómo la conoce el inspector Mehmet. Ella responde que no sabe, que como es policía probablemente lo habrá averiguado. Tahir le advierte que si miente, él lo descubrirá y eso no le conviene. Lleva a Farah y a Kerim a ver a Ali Ghalib. Muchas de las preguntas que Ali Ghalib les hace, son respondidas por Tahir, incluso diciéndole mentiras. Se nota que en alguna parte de su ser quiere ayudarlos, aunque no quiera sentirse así y aunque trate de esconderlo, porque lo cierto es que nadie se arriesgaría tanto por dos desconocidos, y mucho menos un mafioso. Ali Ghalib le dice a Farah que como ella lo ayudó a él también les devolverá el favor, pagando por el tratamiento de Kerim. Que se lleve al niño y regrese a su vida. Una vez que se van de la casa, Ali Ghalib confiesa su verdadero plan, que es hacerse cargo del tratamiento de Kerim y matar a Farah, porque cree que ella en algún momento confesará lo sucedido, y no piensa arriesgarse. Tahir le dice que él lo hará. Farah y Kerim regresan a su hogar. Farah comienza a limpiar todo nuevamente. La serie también nos muestra a Tahir cocinando. Ninguno de los dos puede dejar de pensar en lo sucedido. Tahir decide que al día siguiente terminará con la vida de Farah, y arregla todo para llevarla a un lugar que no está a nombre de ellos, y donde las cámaras no serán un problema. La familia de Gonul invita a Farah a comer y a tomar algo, para hablar de lo sucedido en Tekirdağ. Ella acepta la invitación, pero está decidida a guardar silencio. El inspector Mehmet piensa que Yasemin, una chica que sale ocasionalmente con Tahir, es quien estaba con él la noche que Alperen murió. Él cree que la vida de la joven corre peligro, y decide seguirla hasta una discoteca y hablar con ella allí. Yasemin no responde sus preguntas. Se dirige a la casa de Tahir, él se ve molesto con la presencia de Yasemin y le pide que se vaya, dejando en evidencia que no tiene sentimientos hacia ella. Tahir acompaña a Farah y a Kerim a una consulta médica. El doctor les informa que todo se acelerará y que Kerim se recuperará pronto, pero Farah no está contenta con esa noticia. No puede aceptar la ayuda de ellos conociendo el sufrimiento de la madre de Alperen. Vemos el entierro de Alperen y a todos muy tristes, incluyendo a Khan, quien también asistió. Gonul lo ve, y Khan le dice que era su amigo. Gonul le da su número por si quiere hablar de Alperen, ya que en ese momento Khan se encuentra muy afectado y no puede hacerlo. Con el pretexto de un trabajo, Tahir lleva a Farah a un departamento donde planea terminar con su vida. Lo intenta, pero al final cambia de opinión y no lo hace. Cuando están regresando a la casa de Farah, Tahir recibe un extraño mensaje de voz de Yasemin. Al llamarla, ella le dice que ingirió unas píldoras con el propósito de ponerle fin a su vida. Tahir le pide ayuda a Farah, y van en busca de Yasemin. No pueden hacer mucho estando allí, entonces la llevan al hospital. La madre de Gonul ve una noticia en el diario sobre Ali Ghalib y Vera, los padres de Khan. Se pone muy nerviosa y lo rompe. Yasemin sobrevive, y cuando despierta, ve a Farah en el hospital junto a ella. Piensa que es la nueva conquista de Tahir, pero ella le aclara que es la persona encargada de la limpieza.
le aconseja que se aleje de Tahir, y luego se marcha. El inspector Mehmet visita a Yasemin en el hospital, cree que fue Tahir quien le hizo eso y espera que lo ayude. Le muestra las fotos de la carretera, y Yasemin le dice que la persona que se arrojó del automóvil fue la mujer encargada de la limpieza. Tahir ha decidido ayudar a Farah y a Kerim a escapar de Turquía y de la mafia. Consigue pasaportes falsos, y cuando va a entregárselos, descubre que Farah conoce a la familia del inspector Mehmet, por lo tanto, lo ha traicionado. Él busca vengarse quitándole la vida. Decidido a hacer su trabajo, toma un arma y le coloca un silenciador. En ese momento, Farah se da cuenta de que Kerim tiene mucha fiebre, lo toma en sus brazos y sale de la habitación, cuando se encuentra con Tahir. Se sorprende, pero en lugar de enojarse o de preocuparse, le pide ayuda para salvar a Kerim. El episodio finaliza con esa dramática escena. Gracias por estar aquí.